Que Dios te bendiga. Bienvenidos a una nueva reunión online. Qué bueno, qué privilegio, qué oportunidad tenemos nosotros de estar juntos a través de este medio y aprovecharlo para estudiar la palabra de Dios y de esta manera ser edificados y poder crecer espiritualmente para ser conformados a la imagen de Jesús. Yo te voy a invitar a que vos puedas rápidamente abrir tu Biblia en la primera epístola que Juan le escribe a las iglesias. Y vamos a continuar con el estudio que venimos dando los días domingo acerca de esta epístola. Primera de Juan, vamos a leer los dos últimos versículos del capítulo 2, versículos 28 y 29, y vamos a comenzar ya a transitar el tercer capítulo. Vamos a llegar hasta el versículo 3 en esta oportunidad. Así que vamos desde el capítulo 2, versículo 28, hasta el capítulo 3, versículo 3. Y el título de este mensaje es La manifestación de Cristo y la nuestra. La manifestación de Cristo y la nuestra. Como hacemos siempre, vamos a leer el pasaje y luego de leerlo vamos a orar para pedir la bendición del Señor y que el Señor hable a nuestras vidas y nosotros podamos conocer más de Él a través de su palabra. ¿Sí? Leemos. Versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Vamos al capítulo 3, versículo 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vamos a orar. Señor, en esta oportunidad, como lo hacemos en cada reunión, nos encomendamos a Ti, porque sabemos que necesitamos de la guía de Tu Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, y quien nos guía a toda verdad para poder comprender Tu palabra. Nos acercamos a ella con humildad, reconociendo las limitaciones nuestras. El pecado ha entenebrecido nuestro pensamiento, nuestro razonamiento, y a veces nos acercamos con preconceptos. A veces tratamos de imponerle al texto nuestras propias ideas y queremos hacer decirle a Tu palabra lo que a nosotros nos gusta, lo que a nosotros nos parece. Queremos subrayar, enfatizar algunas verdades y minimizar otras y de acuerdo a nuestra conveniencia. Pero no queremos que eso sea una práctica habitual en nuestra vida, sino que cada día queremos poder rendirnos más, sujetarnos más a Tu palabra y dejar que sea ella la que nos forme, dejar que sea ella la que nos juzgue, dejar que sea ella la que nos enseñe y que todo preconcepto que hay en nuestra vida sea corregido, modificado. Como dice Pablo en 2 Corintios, allí en el capítulo 10, que todo argumento que se levante en contra del conocimiento Tuyo sea derribado por Tu palabra. Señor, que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Eso es lo que nosotros deseamos para nuestras vidas. Y esa es con la disposición que nosotros nos acercamos a Tu palabra. Háblanos, glorifícate en nosotros a través de ella. Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 28 y 29. Si seguís o estás siguiendo esta serie de enseñanzas que venimos dando de Primera de Juan, recordarás probablemente que estos dos versículos los hemos también citado en la predicación anterior. Si es la primera vez que estás siguiendo este canal, que estás escuchando esta serie de predicaciones, o si no te acordabas de qué habíamos hablado la semana anterior, te invitamos a que vuelvas a entrar a nuestro canal de YouTube después de esta predicación, después de esta transmisión,
y que allí recorras toda la serie de primeras de Juan y que vuelvas a repasar lo que Dios ha venido hablando a nuestras vidas a través de esta serie de enseñanzas, para que podamos seguir afirmando, ¿sí?, recordando y uniendo cada pieza de estas predicaciones para formar el panorama completo. La semana pasada terminamos la predicación citando los últimos dos versículos, versículos 28 y 29. Y no los citamos en profundidad o no los expusimos en profundidad porque yo sabía que hoy íbamos a volver a tomarlos y a hablar un poquito más acerca de ellos. Esos dos versículos que terminan, que concluyen el capítulo 2, son una especie de transición, una especie de puente entre lo que se dijo y entre lo que se va a decir, ¿sí? Así que funcionan como una transición. Nos relacionan con el pasaje que acabamos de estudiar la semana pasada y nos proyectan hacia lo que hoy también vamos a estar estudiando. Veamos la conexión que tienen estos dos versículos con el pasaje anterior y con el pasaje posterior. Con el pasaje anterior, lo que conecta, la conexión, se encuentra en el verbo permanecer. Vamos a leer otra vez el versículo 28. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Es el verbo permanecer. Ahora, hijitos, permanecer en él, ¿sí?, en Cristo, es lo que nos relaciona, nos hace recordar un poquito lo que veníamos hablando anteriormente. De hecho, esta frase o este verbo, permanecer, aparece, contando esta, en el pasaje anterior, 7 veces. Y recordemos que Juan estaba exhortando a la iglesia. Había falsos maestros, a los cuales Juan los denomina anticristos, que no habían permanecido en la comunión con Dios y con la iglesia, habían abandonado la iglesia, versículo 19 del capítulo 2, ¿te acordás que decía que salieron de nosotros, habían abandonado esa comunión? Y también habían abandonado la sana doctrina, porque estaban negando que Jesús era el Cristo, como dice el versículo 22 del capítulo 2, dice, esos son los anticristos, los que niegan al Padre y niegan al Hijo. Así que Juan exhortaba a los creyentes a permanecer en la verdad de Cristo y así permanecer en comunión con el Padre y con el Hijo y por extensión también con la Iglesia. Juan sabía que esto era posible gracias a la ayuda, a la asistencia del Espíritu Santo, la unción del Santo que mora en nosotros y que nos guía a toda verdad, nos enseña y nos permite que seamos preservados del error. Así que Juan continúa con el verbo permanecer, y en ese caso pareciera que el pasaje anterior, la permanencia tiene que ver con una correcta o con una ortodoxia acerca de la doctrina de Cristo, una correcta enseñanza acerca de la persona de Cristo. Y en ese capítulo 2, versículo 28, pareciera ser que el verbo permanecer habla de una comunión íntima. Permaneced en él, dice, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Ahora vamos a explayar un poquito este concepto. Pero Juan no solamente conecta con el pasaje anterior, sino que nos proyecta al que hoy vamos a estudiar. Y la conexión de estos versículos con el capítulo 3, versículo 1, 2 y 3, tiene que ver con la segunda venida del Señor Jesús y también con nuestra identidad como hijos de Dios. Recordá que cuando Juan escribió esta epístola, como todos los libros de la Biblia, no fueron escritos con capítulos y versículos, no estaban divididos como los tenemos hoy. Fueron escritos como una carta que tenía la intención de que la gente que la tomara la pudiera leer de corrido. Si bien la división de capítulos y versículos ha sido una bendición para el estudio de la Biblia, ha sido una bendición para nosotros y los que han dividido en capítulos y en versículos lo han hecho en la mayoría de veces con mucho criterio. A veces leer la Biblia solamente por capítulos o por versículos rompe el contexto, rompe la idea y el panorama general o la intención a veces que el autor tenía a la hora de escribir.
Entonces, cuando vos te sentás a leer una epístola, léela de una sentada, léela de una corrida, porque esa era la intención que tenía Juan. Y por eso nosotros estamos viendo cómo estos versículos, que terminan en el capítulo 2, siguen en el capítulo 3 y están conectados. Entonces, cuando uno estudia de corrido puede ver esta conexión, no solo en ese pasaje, sino en la mayoría de en todas las epístolas y en muchos libros que también siguen el orden de esta verdad. Estamos en la conexión que hay entre los versículos 28 y 29 con el capítulo 3, versículo del 1 al 3. Y dijimos que la conexión entre estos versículos tiene que ver o está basada en la segunda venida de Cristo y en nuestra identidad como hijos de Dios. Y es llamativo porque aquí Juan también dice que nuestra identidad como hijo de Dios, que hoy permanece oculto, se va a manifestar cuando Cristo se manifieste, cuando Cristo venga. Así que estos dos temas, nuestra identidad como hijo de Dios y la segunda venida de Cristo, están interrelacionados. Bien, Juan hace referencia a la segunda venida de Cristo en el versículo 28 del capítulo 2, donde dice: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Cuando se manifieste, es una referencia a su segunda venida, y después lo dice literalmente, para que en su venida, ¿sí?, la segunda, no nos alejemos de él avergonzados. Ahora en el capítulo 3, en el versículo 2, Juan dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Fíjate que en el versículo 28, vos que tenés tu Biblia abierta, y en el versículo 2 del capítulo 3 aparece la frase se manifieste. Para que cuando se manifieste, cuando Él se manifieste. Juan está mirando el retorno de Cristo, el regreso de Cristo. Todos los cristianos tenemos esta esperanza en común. Todo cristiano afirma el segundo regreso de Cristo. Puede haber variaciones en los acontecimientos finales antes del regreso de Cristo, pero todo cristiano, todo verdadero cristiano, va a afirmar y va a creer en el segundo regreso de Cristo, no para morir por nuestros pecados, no en forma de siervo, sino para establecer el reino de Dios, y va a manifestarse con poder y gloria en el final de los tiempos. Esa es una verdad que nosotros afirmamos, que nosotros creemos y que nosotros esperamos. Esa es la esperanza cristiana. Ahora, Juan dice en el versículo 3 del capítulo 3 que todo aquel que tiene esta esperanza en Él, la esperanza de su segundo regreso, de su retorno, se purifica a sí mismo como Él es puro. Cuando hablamos de una esperanza, no tenemos que entender la esperanza como un anhelo sin sustento, ¿sí? Hay gente que puede decir: ay, tengo la esperanza de que esta pandemia se termine pronto. Qué bueno, buen deseo, noble deseo, pero a ciencia cierta nosotros no podemos saber cuándo se termina esta pandemia. Tengo el anhelo de que esto pase rápido. Genial, yo también. Pero la verdad es que no está dentro de nuestro control. Es una esperanza, un anhelo que no tiene sustento. Ahora, cuando la Biblia habla de esperanza, no habla de decir: ay, espero que algún día Cristo regrese, como diciendo, vaya a saber si pasa, pero yo lo espero. Es una idea romántica. No. La esperanza para el cristiano, la esperanza bíblica del segundo regreso de Cristo, es una realidad futura, que está garantizada por la palabra de Dios. Es una certeza absoluta. La Biblia afirma y nosotros sabemos que esto va a suceder. No sabemos quizás cuándo suceda. Podemos ir viendo los tiempos, cómo van apuntando al regreso de Cristo, pero sabemos que es cierto. Está garantizado por Dios. Es una esperanza segura, una realidad futura.
Es una realidad que todavía no lo vemos, pero sabemos que en algún momento se va a manifestar. Y esta verdad futura, la verdad de que Cristo volverá, de que Él se va a manifestar, de que Él va a venir por segunda vez, condiciona o repercute en la manera en la cual nosotros vivimos nuestra vida presente. Una realidad futura que condiciona la manera en la cual nosotros hoy estamos viviendo. Es decir, que vos podés creer o no en la segunda venida de Cristo. Si no crees, no va a afectar en nada a la forma en la cual vos hoy estás viviendo, la forma en la cual te conducís. Pero si crees que Jesús viene, si crees que Jesús va a volver, definitivamente vas a tener que vivir en consecuencia. Porque lo que nosotros creemos marca nuestra conducta, define nuestra conducta. Es decir, vamos a suponer que tenés tu casa un poco desordenada. Que tenés los platos sucios, que te faltó barrer, que tenés algunas cosas desordenadas, pero estás cansado y tenés ganas de irte a dormir una buena siesta. Si vos estás seguro de que nadie te va a venir a molestar, nadie va a venir a tu casa, probablemente te vayas a acostar a dormir una buena siesta y luego te levantes y ya se verá cómo se ordena mágicamente la casa. Pero si vos crees y estás seguro de que vas a tener visita, de que alguien va a venir a tu casa a visitarte, vamos a imaginar que no estamos en pandemia y que puedes tomar mate y esto que lo otro y te viene y te visita, es una buena reunión social cuando se permita. ¿Qué vas a hacer? No vas a dejar la casa desordenada, vas a limpiarla, acomodarla y a estar presentable. Una creencia de lo que va a suceder en el futuro va a condicionar tu vida en el presente. Entonces, cuando nosotros vivimos con una perspectiva escatológica, quiere decir cuando nosotros vivimos el presente sabiendo lo que va a acontecer en el futuro, definitivamente nuestra vida tiene que actuar en consecuencia a esto. Tiene serias implicaciones la noción, el conocimiento de que Cristo va a volver por segunda vez. Por eso es que Juan dice, y ahora hijitos, permaneced en Él. Ahora, hijitos, permaneced en Él. Para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Sí? Hay un llamado de atención, en el versículo 28, para prepararse correctamente para la venida de Cristo, para que nosotros no nos apartemos de su presencia avergonzados. Permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Va a haber dos reacciones a la venida de Cristo. ¿Estará la reacción de los creyentes que esperan con gozo y con entusiasmo, que van a levantar su cabeza porque saben que su redención está cercana, que aman la segunda venida, que esperan la segunda venida y se van a encontrar con Él con gran gozo y alegría? Y están aquellos que van a apartarse de su presencia siendo avergonzados por haber negado a Jesús, por no haber querido creer en Él, por haberlo rechazado como lo habían hecho los falsos maestros. Por eso el Señor, en el Evangelio de Marcos capítulo 8, versículo 38, Él dijo, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Vemos el factor vergüenza presentado por la boca del Señor Jesús hablando de su segundo regreso. Va a haber gente que sea avergonzada porque en vida se avergonzó de Jesús y de sus palabras. Ahora, si bien para nosotros va a representar gozo y alegría, también de alguna manera para algunos creyentes será un momento de vergüenza. ¿Por qué? Aunque no estamos hablando de su salvación, sino de su recompensa eterna. Cuando Cristo venga a buscar a su iglesia,
Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 13 al 15, que la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Fíjense que Pablo no está hablando de la salvación, porque dice, si bien él mismo será salvo. Lo que en este juicio, en este tribunal de Cristo está en juego no es la salvación, sino la recompensa. Y cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, y Él se manifieste, la iglesia será llevada ante el tribunal de Cristo y nosotros, cada uno de nosotros, los cristianos, seremos juzgados por lo que hayamos hecho mientras hemos estado en vida. Seremos juzgados por cómo hemos vivido nuestra vida cristiana. Y la obra que hemos edificado, nuestros frutos se van a probar. Si hemos edificado con frutos permanentes, aquí descritos por Pablo como oro, plata y piedras preciosas, la obra permanecerá, será probada por el juicio de Dios, que es aquí simbolizada por el fuego, y recibiremos recompensa. Pero si alguno vivió su vida cristiana en los niveles de santidad más bajos posible, vivió no cumpliendo el propósito de Dios, el llamado de Dios, no entregándose completamente por la causa de Cristo, será salvo, aunque así como por fuego. Porque su vida, todo lo que hizo en su vida, que edificó con madera, heno, hojarasca, será quemada y él mismo sufrirá pérdida. En ese sufrirá pérdida está el elemento de vergüenza, de defraudar, de que Dios nos dio todos los recursos para que nosotros podamos alcanzar muchas cosas, sin embargo, no hemos alcanzado todo lo que Él nos pidió. Entonces, no recibiremos esa recompensa que Dios tenía preparado para nosotros, ¿sí? Así que aquí vemos un elemento de vergüenza que está presente en la segunda venida de Cristo. Y Juan está escribiendo a los hijos de él, a los cristianos, y le dice, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si vos te acordás de Juan 15, donde el Señor dice, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos, y nadie que no esté injertado en Él, nadie que permanezca en Él pueda llevar fruto. El Señor dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Y si queremos llevar fruto, tenemos que estar en Él, permanecer en Él. Y este verbo permanecer se repite muchas veces en Juan capítulo 15. Y aquí Juan también lo vuelve a tomar y dice, permaneced en Él. Permanecer en comunión con el Señor para poder dar frutos. Y cuando nos presentemos ante la presencia del Señor, nos presentemos llenos de fruto de justicia que son para la alabanza del Señor. Ahora, vamos a seguir y vemos no solamente el elemento presente de la segunda venida, sino también la referencia que Juan hace a nuestra identidad como hijos de Dios. Nuestra identidad no está definida por el mundo, no está definida por lo que nosotros consideramos de nosotros mismos. Nuestra identidad está definida por lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros. Esta es la verdad absoluta y no otra. Y aquí Juan dice en el capítulo 3, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
Este pasaje relaciona la segunda venida y también relaciona la segunda venida con nuestra identidad como hijos de Dios. Identidad que ahora permanece oculta, pero que cuando Cristo se manifieste, también nosotros nos manifestaremos con Él en gloria. Fíjate que el versículo 29 dice: todo el que hace justicia es nacido de Él. Y el versículo 1 del capítulo 3 dice: para que seamos llamados hijos de Dios. Juan está hablando de que nosotros hemos nacido de Él. ¿De quién? De Dios el Padre. Él es nuestro Padre. Juan presenta el concepto de Dios nuestro Padre en muchas ocasiones en esta epístola. En el capítulo 3, en el versículo 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. En el capítulo 4, en el versículo 7, dice: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Capítulo 5, versículo 1, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Capítulo 5, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y capítulo 5, versículo 18 dice: sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Así que cuando Juan habla de ser nacido de Él, está haciendo referencia en este caso al Padre. Mientras que los otros pronombres personales Él, que aparecieron anteriormente, hacían referencia a Jesús, este específicamente hace referencia al Padre. Dios es nuestro Padre, Jesús es nuestro hermano mayor. Así lo presenta la palabra de Dios. Y aquí Juan habla de nuestra identidad. ¿Qué significa ser nacido de Dios? Significa heredar la naturaleza de nuestro Padre. En las epístolas que Pedro escribe a la iglesia, nos dice que Dios nos dio todo lo que nosotros necesitamos en esta vida, para la vida y para la piedad. Y nos hizo participar de su naturaleza divina. Nos forma a la imagen de Cristo. Somos hechos a su imagen y a semejanza. Restaura en nosotros la condición del hombre aún antes de que existiera el pecado. Ser engendrado de Dios es que nosotros somos hijos de Dios. Obviamente no compartimos todos los atributos divinos. No somos omnipotentes, no somos omnipresentes, no compartimos todos los atributos, pero sí hay atributos de Dios que son transmisibles, ¿sí? Como su santidad: sed santos porque yo soy santo. Como su misericordia: sed misericordiosos porque vuestro Padre en los cielos es misericordioso. Su amor: debemos amar como Cristo amó. Compartimos la naturaleza de Dios, esos atributos que Dios puede comunicar con nosotros, que Dios puede transmitir. Por eso es que nosotros podemos hacer obras de justicia, porque Él es justo y porque nacemos de Dios. Todo aquel que practica la justicia es nacido de Dios. Y aquí lo que Juan está diciendo es que aquel que tiene un nuevo nacimiento, nace en el Espíritu, va a vivir una vida justa. No quiere decir que el que hace buenas obras, por eso se gana la salvación, sino que dice que aquel que es salvo lo demuestra a través de sus buenas obras. Es consecuente con su identidad. Bien, el ser hijo de Dios para Juan es una expresión del amor de Dios. Y esto es lo que hace en el versículo 1 del capítulo 3. Llama la atención de los lectores, llama la atención de su iglesia y le dice: mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es un amor digno de contemplar. Miren, observen la calidad de este amor. Cuán grande es este amor que Dios nos dio, que nos da el derecho, que nos hace hijos suyos y nos da el derecho de llamarnos hijos suyos. Es un amor que se expresa en acción.
Este es el amor ágape, es el amor de Dios, es el amor bíblico. No es un amor solo de palabras, es un amor tangible, demostrable. En esto consiste el amor de Dios, en que nos entregó a su Hijo, y en que nos ha hecho hijos suyos. Nos ha dado el Padre este amor. Hay gente que a veces tiene un concepto distorsionado de lo que significa ser hijo de Dios. No todos son hijos de Dios. La gente cree que por ser un hombre o una mujer, el ser humano ya es hijo de Dios. Es criatura de Dios, ha sido creación de Dios, y entendiendo en este concepto de que somos creados por Dios, entendemos que Dios es Padre de nosotros porque nos dio origen a todo. Pero el ser hijo de Dios en una relación filial no es de todos. No todos son hijos de Dios. Juan, en el capítulo 1, versículo 12 de su evangelio, dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a aquellos y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son los que tienen autoridad de ser hechos hijos de Dios? Aquellos que han recibido a Jesús, aquellos que creen en su nombre. Dios ha mostrado su amor en que no solamente ha entregado a su Hijo para limpiarnos de nuestros pecados, sino para hacernos parte de su familia. Miren el amor que Dios nos ha dado, que hoy nosotros podemos ser declarados hijos de Dios. Dice el versículo 2 de 1 de Juan, capítulo 3, amados el versículo 1, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. El mundo no reconoce nuestra identidad. No esperes que el mundo afirme tu identidad. No esperes que el mundo reconozca quién sos vos. El Señor escogió a lo vil y a lo menospreciado del mundo. Para el Sanedrín, Juan, Pedro, eran personas del vulgo, sin letras. Lo que el mundo desecha es lo que Dios escoge. No esperes que el mundo afirme tu identidad, porque el mundo no te conoce. El mundo no se da cuenta de quién es un hijo de Dios. El mundo no reconoce lo que nosotros somos, porque tampoco lo conoció a Él. Dice Juan en su Evangelio, capítulo 1, versículo 10, que en el mundo estaba y por el mundo fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo no conoció a Jesús, el Hijo de Dios. Tampoco nos conoce a nosotros. Tampoco sabe cuál es nuestra verdadera identidad. Aunque nosotros ahora somos hijos de Dios, el mundo no reconoce porque tampoco lo conoció a Él. Claro, es que Dios nos tomó y nos hizo conforme a la imagen de su Hijo. Nos ha hecho como su Hijo y no nos ha hecho conforme al mundo. Y como el mundo no lo conoció a Él, tampoco a nosotros nos conoce. Tampoco sabe quiénes somos. Pero nuestra identidad está definida por lo que dice la palabra de Dios. Y dice que hay un momento en que se va a manifestar realmente y va a ser claro, evidente lo que nosotros somos. Pero dice el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y eso es interesante, porque ese ahora, que hace énfasis en el presente, nos relaciona correctamente con el futuro y con el pasado. Ahora somos hijos de Dios. A la hora de enfatizar de que en ese momento presente nuestra identidad es ser hijo de Dios, se diferencia o se distancia del pasado. En un pasado nosotros no éramos hijos de Dios, éramos enemigos de Dios, éramos por naturaleza hijos de ira, éramos extranjeros, estábamos ajenos a los pactos, a las promesas, no éramos parte de su familia, pero ahora hemos sido reconciliados en Cristo, ahora nuestra vida es distinta. Antes estábamos muertos al pecado, pero ahora hemos nacido nuevamente a través del Espíritu y podemos decir, yo soy hijo de Dios.
Él me ha dado autoridad, potestad de decir soy hijo de Dios. Probablemente el mundo no se dé cuenta, probablemente el mundo no lo reconozca, pero mi identidad está marcada por lo que dice la palabra de Dios. Así que como me relaciona con el pasado, también este ahora me anuncia un futuro. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado, no se ha revelado lo que hemos de ser, pero sabemos, tenemos esta certeza, gloriosa certeza, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Aunque ahora nosotros somos hijos de Dios, pero todavía no se manifiesta lo que somos, cuando Él venga en un futuro, se manifestará, se hará evidente. Por eso hay una frase que muchas veces utilizamos cuando nos preguntan cómo andás, decimos, estoy mejor que ayer y peor que mañana. Bueno, en este caso sería, estoy mejor que el ayer, porque antes estaba muerto en delitos y en pecado y ahora tengo vida, soy hijo de Dios, pero estoy peor que el mañana. Porque ese mañana cuando Cristo venga, yo voy a ser manifestado con Él en gloria. Y voy a verlo tal como Él es. Para el cristiano, esta frase siempre es una verdad. Lo mejor está por venir. Posiblemente no mañana, posiblemente no pasado, pero en un futuro, que sabemos que es seguro, se va a manifestar lo mejor y se va a manifestar lo que hoy nosotros somos y que el mundo todavía no ve. Aún no se ha manifestado nuestra verdadera identidad y esto hay que entenderlo, porque también dentro de algunos círculos cristianos está esta frase un tanto quemada un poco que dice, bueno, yo soy hijo del rey y hay que vivir como hijo del rey. A ver, sí y no. Sos hijo del rey. Si sos un verdadero cristiano, sos hijo del rey de reyes y señor de señores. La Biblia dice que vamos a reinar con Él. Es cierto. Pero todavía no se manifiesta lo que nosotros somos. Y todavía no se va a manifestar. El mundo no va a reconocer quiénes son los ciudadanos del reino de los cielos hasta que Cristo se manifieste. De hecho, si vos ves Hebreos 11, donde habla de algunos de los héroes de la fe, dice que andaban errantes en cuevas, en cavernas, pobres, desnudos. Pero el autor dice, el mundo no era digno de ellos. Eran hijos del rey, eran hijos de Dios. Compartían la naturaleza del Padre y del Hijo. Sin embargo, el mundo no los reconoció. ¿Por qué? Porque tampoco le conoció a Él. Pero cuando Él venga, se va a manifestar nuestra verdadera naturaleza y seremos manifestados con Él en gloria. Nuestra identidad o nuestra apariencia, mejor dicho, interna, ha sido transformada. Pero nuestra apariencia externa todavía no. La Biblia dice que este hombre exterior se va desgastando. Empiezan los achaques, la edad, los dolores de cintura, de columna. Y empieza la vejez a caerse a toneladas sobre nosotros. Pero el hombre interior se va renovando de día en día. Hay un proceso de juventud, de rejuvenecerse en el hombre interior. Hasta que va a llegar un momento pleno cuando nos manifestemos con Él en gloria. Pablo lo llama en Romanos 8:21 la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando esto corruptible sea transformado en incorruptibilidad. Cuando este cuerpo mortal sea absorbido por la vida. Y nos manifestemos y nos revelemos en nuestra verdadera identidad. Pablo dice, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso dice en Colosenses. Y cuando Él se manifieste, entonces también nosotros nos vamos a manifestar. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Te acordás que hace unos minutos hablamos del final del capítulo 2 y dijimos
que hay que permanecer en Él para que cuando Él regrese, cuando Él se manifieste, no nos alejemos de Él avergonzados. Y dijimos que la realidad de la segunda venida de Cristo condiciona la manera en la cual hoy estamos viviendo. Juan vuelve a hablar en el capítulo 3 de la segunda venida de Cristo y dice, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y ahora dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, la esperanza de la segunda venida de Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué quiere decir que se purifica a sí mismo? No quiere decir que nosotros tengamos capacidad de hacernos puros y de hacernos santos. Pero Dios nos dio los medios para alcanzar esto. Nos dio de su Espíritu Santo, nos dio medios de gracia como la palabra, la oración, la comunión con los hermanos, que son herramientas que Dios va usando en nuestra vida y que cuando nosotros somos disciplinados y lo usamos correctamente, vamos siendo transformados de gloria en gloria, por medio del Espíritu, hasta ser formados a la imagen de Cristo. Quiero ir terminando con esto. Mencioné lo de Colosenses, ahora te lo quiero leer. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si naciste de nuevo, si fuiste engendrado por Dios, tu mirada va a estar puesta en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué quiere decir que estamos escondidos con Cristo en Dios? Dejemos usar una analogía un tanto por ahí imperfecta, pero te va a ayudar a ilustrar el punto. Imagínate que vos estás en un avión viajando, o en un auto si te da miedo para volar. Lo que le suceda a ese auto o a ese avión probablemente es lo que te suceda a vos. Los que estén viajando van a decir, porque estamos escuchando esta hora, ¿no? Pero vamos a suponer que hay un accidente y ese auto choca. Los que están dentro del auto van a sufrir las consecuencias de ese choque. Si el auto llega bien, la gente va a llegar bien. Cuando Pablo está diciendo de alguna manera que nuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios, quiere decir que todo lo que le suceda a Cristo es lo que nos va a suceder a nosotros. De hecho, Jesús se hace hombre, se identifica con nosotros y el propósito de Dios es que nosotros seamos formados a la imagen de Él. De hecho, este pasaje que nosotros estamos estudiando de Juan, si podemos leer entre líneas o ver algunas frases, nos permiten ejemplificar esta realidad. Lo que le sucede a Cristo nos va a suceder a nosotros. Pablo termina diciendo en Colosenses, cuando Cristo, vuestra vida, Él es nuestra vida, para nosotros el vivir es Cristo, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Fíjate, cuando Él se manifieste, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a manifestar con Él en gloria, porque estamos identificados con Cristo. Él resucitó de entre los muertos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a resucitar de entre los muertos. Él recibió un cuerpo glorificado, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a recibir un cuerpo glorificado semejante al de Él. ¿Qué va a hacer Cristo? Va a reinar. ¿Qué dijo que vamos a hacer con Él? Vamos a reinar nosotros también con Él. Nuestra vida está ligada a Cristo. El pasaje que nosotros estudiamos la semana pasada menciona a Jesús como el Cristo. El Cristo es el ungido y dice que nosotros somos ungidos por el Espíritu Santo. Tenemos la unción del Santo. Así que mientras Él es el ungido, nosotros también somos ungidos. Somos pequeños Cristos, cristianos, que caminamos en esta tierra representando a Cristo. Él es el Hijo de Dios. ¿Nosotros qué somos? Hijos de Dios. El Padre nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que le hemos recibido, a los que creemos en Él. Permanecemos en Él, tenemos comunión con Él, nuestra identidad está sujeta a Él. Él es justo. Todo el que es nacido de Dios practica justicia. Somos llamados hijos de Dios porque Jesús es hijo de Dios. El mundo no le conoció a Él. ¿Qué hace el mundo con nosotros? No nos conoce. Cuando Él se manifieste, ¿qué va a suceder con nosotros? Nosotros nos vamos a manifestar con Él en gloria. Él es puro y ¿qué hacemos nosotros? Nos purificamos también a nosotros mismos. ¿Y por qué quiero cerrar esto? Porque estoy hablando de la identidad que nosotros tenemos. ¿Y cuál es el propósito de Dios para con nuestra vida? Romanos 8 dice que el propósito de Dios y por el cual Dios orquesta todas las cosas que suceden a los que aman a Dios
y que les ayuda para bien es formarlos a la imagen de Cristo. Es formarnos a la imagen de Jesús. Es que nos parezcamos cada día más a Jesús, porque nuestra vida está escondida en Él. Y cuando Cristo se manifieste, nosotros nos vamos a manifestar también con Él en gloria y vamos a compartir esa imagen con la cual Dios creó al hombre. En el principio de la creación, Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Lo hizo para gobernar en la tierra y lo hizo para representar a Dios ante la creación. Era la imagen de Dios en la tierra. Sin embargo, el pecado distorsionó todo. Ahora Cristo, que era el Hijo de Dios, se hizo hombre, el varón perfecto, el modelo a seguir. Murió por nuestros pecados y resucitó para limpiar nuestros pecados y para restaurar la imagen de Dios en nosotros. Ahora somos hijos de Dios. Y aunque el mundo hoy no nos vea, aunque el mundo hoy no lo reconozca, cuando Cristo se manifieste, esperanza certera y segura, nosotros también nos manifestaremos y compartiremos gloriosamente esa imagen que Dios ha puesto en nosotros. Yo te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos y vamos a orar. Padre, contemplamos tu amor, así como Juan nos invita a hacerlo. Mirá cuál amor nos ha dado el Padre. Aunque realmente excede todo conocimiento, excede toda capacidad de razonamiento, ese amor que tú has tenido por nosotros. Un amor, Señor, que muchas veces no ha sido recíproco. Que tú has permanecido fiel a pesar de que muchas veces nosotros hemos sido infieles. Un amor que se ha iniciado en ti y que no ha sido provocado por nada en nosotros. No ha habido nada en nosotros que te agradara. Muchas veces preguntamos, ¿qué vio Dios en mí? La respuesta es nada. No vio nada más que cosas que provocaran ira. Porque éramos pecadores, estábamos muertos en delitos y en pecados. No merecíamos tu amor, no merecíamos tu gracia. Pero ahí está la gracia que nos envuelve. Ahí está la gracia que nos transforma. Ahí está la gracia que es súper abundante, más abundante que nuestros pecados. Y que nos desarma, que nos derrota, que nos vence. Que baja nuestras defensas, baja los muros que hemos construido. Y nos acerca a ti rendidos por amor. Contemplar tu amor. Contemplar tu grandeza y con agradecimiento, Señor, con humildad. Elevarte a alabanza ante tu presencia por esto que has hecho en nosotros. Nos has hecho conforme a la imagen de tu Hijo y está tu Espíritu Santo trabajando en nosotros. Desde el momento en que nos hemos convertido, ha empezado a obrar en nuestra vida, nos ha ido llevando de gloria en gloria, a ir cambiando aspectos de nuestra vida, de nuestros hábitos, de nuestros pensamientos, para que se parezcan más a Cristo. Y ese toque final que se dará cuando Cristo se manifieste. Amamos tu segunda venida. Ayúdanos a vivir en consecuencia con esta verdad. No queremos, Señor, que nuestra atención esté puesta en las cosas de esta tierra. Queremos que la mirada se ponga en las cosas de arriba y queremos esperar de los cielos la manifestación de Cristo para que se manifieste lo que nosotros realmente somos en el Espíritu. Para que las limitaciones de este cuerpo pecaminoso puedan ser quitadas, erradicadas. Para que esto mortal sea absorbido por la vida y nosotros podamos disfrutar de tu presencia. Para que podamos verle a Él. Para que podamos estar con Él, para que podamos manifestar la imagen de Dios sin las consecuencias del pecado, sin las manchas de ese pecado, que sea erradicado de forma completa y vivir libre, la libertad gloriosa de los hijos de Dios a la que nosotros hemos sido llamados. Padre, si hay personas en esta hora que no te conocen, que no han conocido a tu Hijo, pero al escuchar el mensaje, tu Espíritu Santo ha hablado a sus corazones y han sido convencidos de pecado y su fe ha despertado y hoy creen en Jesús como Señor, como el Hijo de Dios, como Salvador.
que hoy puedan confesarlo con su boca y creerlo en su corazón para que puedan alcanzar salvación, para que tú le otorgues este regalo, esta potestad de ser hechos hijos tuyos y puedan compartir esta esperanza que hoy nosotros tenemos, este gozo, esta certeza. Aquellas personas que hoy están preocupadas por su eternidad, que no conocen el futuro, Señor, que para tus hijos es claro y seguro, aunque todavía no lo hemos visto. Señor, que en esta oportunidad puedan proceder de muerte a vida, puedan dejar de ser extranjeros y advenedizos para pasar a ser parte de tu familia y tener comunión contigo, con tu Hijo y con tu iglesia. Señor, ten misericordia de ellos, perdónales sus pecados y tráelos a vida, trasládalos del reino de las tinieblas a tu luz admirable. Y aquellos hermanos que hoy estaban pasando por problemas, por necesidades, que estaban cansados, de ánimo apocado, que al escuchar este mensaje y meditar en esta realidad futura, y meditar en su identidad y en el amor que tú has tenido para con ellos, puedan cobrar ánimo, puedan ser motivados y fortalecidos para seguir adelante. Aquellos que están viviendo, Señor, de forma incongruente, creyendo en que tú vienes, pero no viviendo en consecuencia, Dios, que hoy puedan entender esta palabra y utilizar los medios que tú les has dado para purificarse y prepararse para el encuentro contigo. Padre, te damos gracias por este tiempo y por esta oportunidad, por esta palabra. Nosotros nos entregamos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querida iglesia, te voy a invitar a que puedas compartir este video, para que puedas poner un grande like ahí, para que dejes sus saludos en los comentarios, para que puedas suscribirte a nuestro canal, activar la campana y todo aquello que vos sabés y que nos permite hacer que el mensaje de Dios se difunda más rápidamente y alcance a más personas. Por lo pronto nos vamos a encontrar en una nueva transmisión. Que Dios te bendiga.